Cordiales saludos para todos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, que les ofrece la más importante información nacional e internacional. Dinámicas, importantes entrevistas como la que hoy les vamos a presentar con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Igualmente, por la coyuntura informativa, la trascendencia, la importancia del tema, les quiero ofrecer lo que fue un diálogo que sostuvimos hace algún tiempo con Leopoldo López, que ahora tiene casa por cárcel en Venezuela. Igualmente, el trabajo que realizó durante todo este tiempo la familia. Lilian Tintori también estará aquí en nuestro espacio. Iniciamos con la entrevista a la señora Laura Chinchilla. Muy amable por brindarnos estos minutos. Hay temas sumamente importantes que tratar. Uno, el que tiene que ver efectivamente con la corrupción. La CICIG, esta comisión contra la impunidad que está operando en Guatemala y que llevó al presidente Otto Pérez Molina a la cárcel y a su vicepresidenta también, Roxana Baldatti, y también a otros ministros, incluso de justicia. Sí. Ha operado en asistencia a la falta de efectividad de las autoridades dentro de Guatemala. En el Ecuador, y a partir de los temas de Odebrecht, se dice que también se buscaría alguna asistencia internacional. Sin lugar a dudas, la CICIG es un caso interesantísimo de cómo un país agobiado por el problema de la corrupción y con una justicia bastante inoperante, logró en muy corto tiempo revertir ese gran problema de la impunidad, y que en tanto siga existiendo impunidad en un país, va a seguir habiendo corrupción. De manera que es un gran ejemplo, pero me temo que muchos países no lo quieran porque se aduce pérdida de soberanía, por supuesto se pierde total control de poder incidir políticamente sobre lo que hacen los fiscales, particularmente la CICIG lo que hace es hacer el trabajo, digamos, de armar los casos para luego pasarlo a los jueces, de manera que si bien es un ejemplo interesante, me parece que va a ser muy difícil pretender que Ecuador lo adopte, si bueno, decide adoptarlo en buena hora. En el caso de Guatemala, la señora fiscal Telma Aldana, esta persona que fue juramentada por el propio expresidente Otto Pérez Molina, lo envió a la cárcel. Eso desearíamos ver en otros países, es independencia absoluta. Claro, y si hay una figura que es fundamental, si queremos hablar de enfrentar los problemas de impunidad, es la del fiscal general o la del procurador, como se llame en el país que sea. Se requiere que haya una gran independencia, ojalá desde los mecanismos de nombramiento, pero por sobre todo a la hora de tomar las decisiones, como bien usted lo dice, el caso de la fiscal Aldana es un gran ejemplo. Es una lástima saber que, por ejemplo, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, el propio señor Antonio Saca, se encuentran con órdenes de prisión, uno fugado, el otro preso, y que se den estos actos al nivel presidencial. Usted fue mandataria de su país. ¿Cómo se siente cuando en pequeñas naciones, las centroamericanas y otras grandes, como el caso de Brasil, pues los gobernantes terminan en la cárcel? Mire, es sumamente penoso. Es sumamente penoso, yo he conocido a muchos de ellos. En el caso de Salvador, son 3 presidentes de 3 gobiernos consecutivos. Presidente Flores, que falleció, que igualmente sí, estuvo involucrado. Un caso es sumamente sonado penoso, de corrupción. Porque, vaya, o sea, uno se pregunta qué pensarán los pueblos, porque son pueblos en donde no sobra jamás el dinero, en donde sigue habiendo mucha pobreza. Y cuando se hablan de las sumas de las que se hablan, y la gente pobre que le cuesta tan siquiera tener acceso a la vivienda, pues tiene todo el derecho a indignarse y tiene todo el derecho a exigir castigo. Brasil ha demostrado independencia en el sector judicial y el apoyo internacional ha ayudado. Para mí la cooperación más efectiva que está teniendo lugar es la que se está dando entre los fiscales de nuestros países. Existe una asociación de fiscales, estuvieron reunidos recientemente en Brasil precisamente, gracias a esas relaciones horizontales que se han venido cultivando de tiempo atrás y gracias, digamos, a los mecanismos ya de intercambio de información entre muchas de las fiscalías de nuestra región, es que se han logrado establecer esa cooperación que ha permitido cerrar casos, porque el caso de Odebrecht es un caso que irradió
a casi todos los países, fueron muy pocos los que quedaron por fuera, y entonces de lo que se trata ahora es que ahí a donde irradió, sea Perú, sea República Dominicana, sea Ecuador, sea México, sea el que sea, se pueda conseguir que mediante la colaboración de los jueces, de los fiscales de Brasil, se pueda también tratar de llegar a establecer los responsables en los otros países. Sin embargo, no es el mismo sistema el que opera uno y en otro país, porque efectivamente la independencia en Brasil ha sido clara. Esa actitud del señor Sergio Moro, juez que ha llevado a la cárcel a personas importantísimas de ese país. Pero puede haber cierta ingenuidad. Por ejemplo, el fiscal Rodrigo Janot, él lo que ha hecho es entregar la información a fiscales de otras naciones pensando que van a actuar de manera independiente como ellos lo han hecho, pero probablemente no ocurra esto en otras naciones en donde hay dudas sobre precisamente esa independencia. A eso me refiero, ¿cómo ser más efectivos? Bueno, vaya, llega porque un momento, de buena fe pudo haber hecho eso sin lugar el a fiscal dudas, de sin lugar a Brasil. dudas, pero también hay que reconocer que, de nuevo, la Administración de Justicia, más allá de la cooperación que pueda recibir de organismos internacionales o de sus pares en otros países, en última instancia opera sobre la base de la legislación interna, y sí, digamos, el ambiente interno no es un ambiente propicio para demandarle a esos fiscales una actitud tan firme o tan determinante como la que hemos visto en países como Brasil o Guatemala, pues no va a avanzar. ¿Y de qué depende eso? Depende más de la actitud de los ciudadanos, depende del reclamo de la prensa, depende de los mecanismos de control legislativo que puedan existir para llamar a cuentas a los administradores de justicia y que hagan su tarea. Hemos compartido con ustedes importante contenido de quien tuvo la experiencia de gobernar Costa Rica. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con la entrevista a Leopoldo López y a su esposa Lilian Tintori. Diálogos que sostuvimos tiempo atrás cuando luchaban por la libertad y por los ideales de Leopoldo López. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cuando Leopoldo López salió de Ramo Verde y se dirigió hasta su domicilio, en el cambio cárcel por casa, exhibió una bandera de Venezuela, pero además sabemos que pidió mayor vigor en las calles a todos los venezolanos que quieren recuperar la democracia. Y eso es lo que ha acontecido, incluso el día de hoy, en esa consulta popular que ha rechazado completamente la convocatoria para la constituyente por parte de Nicolás Maduro. Este es el diálogo que sostuvimos anteriormente con Leopoldo López. Escuchemos sus ideales. ¿Hacia dónde va Venezuela con este sistema? Bueno, Venezuela es evidente que va hacia un sistema de más control de poder y de menos competitividad en el proceso electoral, es decir, sacar a los contendores electorales por distintas vías, meterlos presos, inhabilitarlos, descalificarlos de distinta manera, y eso hace que las elecciones en Venezuela sean cada vez más desiguales. Sin embargo, nosotros estamos completamente comprometidos con una idea fuerza, que es construir una nueva mayoría.
construir una nueva mayoría en Venezuela que se pueda materializar en una alternativa para los venezolanos. Y esa nueva mayoría la vamos a construir alrededor de visualizar una Venezuela distinta, una Venezuela en donde quepamos todos los venezolanos, una Venezuela en donde podamos superar la polarización y la confrontación a la cual estamos sometidos actualmente. Una Venezuela en donde, como lo hemos dicho 1000 veces y lo volvemos a decir, en donde todos los derechos sean iguales para todas las personas, en donde exista igualdad en derechos. Y quizás tú me dices, bueno, pero eso suena muy idealista en un país que está en una situación de altísima conflictividad. Sí, pero la realidad es que las ideas, la visión y el sueño de consolidar una Venezuela distinta es lo que nos va a permitir a nosotros articular un movimiento social, político, que realmente pueda, primero, contener el autoritarismo que se está dando en Venezuela y segundo, superar en vocación de construcción al gobierno. Usted sufrió atentados también, no estuvo preso, pero sufrió atentados, estuvo secuestrado. En esas condiciones, ¿cómo tener ese optimismo que usted expresa o exterioriza en estos momentos? Es que nuestro enemigo a vencer es la desesperanza. Tenemos que estar muy claros en eso. Si nosotros nos dejamos vencer por la desesperanza y por el miedo, perdemos. Por eso nosotros tenemos que luchar en contra de la desesperanza, creando esperanza, creando una visión para los venezolanos de que sí es posible construir una Venezuela distinta. Si nosotros, que estamos a la cabeza de un movimiento alternativo, que estamos a la cabeza de propuestas electorales alternativas, caemos en la desesperanza, pues además nadie le podremos pedir que sigan luchando y construyendo una alternativa distinta. Por eso la motivación tiene que estar claramente centrada en los venezolanos y su condición. Nosotros estamos articulando un movimiento que va a ser mayoría en Venezuela con una misión muy clara: superar la pobreza en paz y en democracia. El gobierno venezolano hace un planteamiento, habla de los pobres, plantea la superación de la pobreza desde el conflicto y el autoritarismo. Y allí es donde nosotros vamos a contrastar. Vamos a decir, no, la pobreza es un problema de todos. Nosotros no nos podemos dejar arrebatar el problema fundamental de los venezolanos, que es la inequidad, que es la desigualdad, que es la pobreza. Pero lo que sí podemos es presentarle a los venezolanos una manera distinta de cómo superarlo. Si se agrava la persecución, y ya no son solamente a los líderes, sino a todas las personas que siguen a los líderes de la oposición, las cosas se pondrían mucho más difíciles. No es que estamos aferrados al tema electoral, pero estamos aferrados a la premisa de construir una nueva mayoría. A lo mejor en Venezuela más nunca hay elecciones. Y sería terrible decir, como no hay elecciones, no podemos hacer política. No, la política la puedes hacer incluso bajo un sistema autoritario, dictatorial, que tenga las puertas cerradas para los procesos electorales. Pero ¿dónde está entonces el desafío? En la construcción de una mayoría, en que la mayoría de los venezolanos quieran el cambio, en que la mayoría de los venezolanos se organicen en función del cambio, en que la mayoría de los venezolanos estén cohesionados alrededor de esa alternativa. Y tarde o temprano, de una u otra manera, esa mayoría se impone sobre la minoría que gobierna. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a conquistar los espacios en donde están los venezolanos más necesitados, los más pobres, los que tienen una desesperanza aprendida con respecto a sus vidas y con respecto al círculo de la política. Y por eso nosotros estamos haciendo política desde lo social, haciendo política desde las necesidades de la gente. Y a eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando en cuerpo y alma, con entusiasmo, con optimismo y con resultados concretos. Porque si nosotros somos sinceros en nuestras motivaciones y organizamos a unos líderes sociales en un barrio y convertimos en un basurero en una cancha, como tú lo viste, bueno, ya estamos haciendo política, ya estamos ayudando a la gente, ya estamos ayudando a superar la pobreza. Y sin dinero del Estado, sino por iniciativa del sector privado. Claro, del sector privado, del sector social, con el voluntarismo. Al que se lo quiere exterminar. La polarización política nos lleva a que nuestra discusión y nuestra política esté limitada a los problemas de los políticos. Y su visión es la alternativa, no la oposición por la oposición. La alternativa, y la alternativa la conquistamos construyendo una nueva mayoría. Usted sufrió un atentado y falleció otra persona. Quisiera brevemente un recuerdo de aquello. Bueno, hace 2 años estaba saliendo de mi oficina, yo era alcalde en ese momento, aproximadamente a las 10 de la noche, y fuimos a cenar estaba con el director general de la alcaldía,
Me bajé del vehículo, se quedó otro compañero en el vehículo, 30 segundos después que yo me bajé, pasó un vehículo y una ráfaga de aproximadamente unos 16 disparos. Y Carlos Mendoza, compañero de trabajo, estaba sentado en donde yo siempre me siento y falleció. Falleció una vez que yo escuché los disparos, salí y abrí la puerta y estaba convaleciente y falleció en mis brazos. Hoy por hoy, su historia y la manera como él falleció es una inspiración para nosotros, no solamente para superar la violencia política, sino para superar la enfermedad endémica que tenemos en Venezuela y que se está proyectando en otros países de América Latina, que es la violencia como forma de vida y como cotidianidad en nuestros países. Tenemos que tener la convicción del valor supremo de la vida por encima de todas las cosas, promoverlo, defenderlo por encima de todas las cosas, sobre todo en nuestros países en donde la vida parece que vale menos todos los días. Leopoldo, felicitaciones por su actividad y que nuestros países tengan una salida democrática y en paz, aun cuando parece difícil, pero tenemos que insistir en aquello. Muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Luego de las protestas del 2014, Leopoldo López fue apresado, luego sentenciado a 14 años de prisión. Su familia y su esposa Lilian Tintori no han desmayado hasta obtener la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos que se dice actualmente son más de 450. Aquí un diálogo que sostuvimos en Panamá con Lilian Tintori. ¿Hasta dónde va a llegar Lilian Tintori? Hasta liberar a Venezuela, hasta liberar a todos nuestros presos políticos, que son 80, incluyendo nuestros estudiantes, que son los héroes de la democracia, hasta rescatar nuestras instituciones. Los poderes públicos en Venezuela están controlados, secuestrados, no hay autonomía de poderes, están controlados por una sola persona, que es Maduro, no hay Estado de Derecho. Nosotros vamos a llegar hasta que cada venezolano se sienta seguro en su país. Es difícil, es muy difícil. Nos toca mucho trabajo, reconciliación, perdón, mucho amor que dar, entender, escuchar, pero sí se va a lograr día a día, poco a poco se suman más. Libertad para nuestros líderes, libertad para Antonio Ledesma, nuestro alcalde metropolitano, libertad para Daniel Ceballos, nuestro alcalde de San Cristóbal, libertad para Leopoldo López, líder nacional, libertad para todos los estudiantes que sueñan con un mejor país y lo único que hicieron fue protestar pacíficamente. Yo quiero recordar además, hablándole a la región y a un país hermano, que en los momentos más duros de la región en dictadura, Venezuela exportó democracia. Nosotros ahorita necesitamos de su ayuda y se las venimos a pedir. Iremos a todos los lugares que tengamos que ir para mirarlos a los ojos y decírselos. Lo que está viviendo el pueblo venezolano es muy duro y tenemos que prevenir lo prevenible. Venezuela está en crisis económica, social, política, al borde de una crisis humanitaria. Nos veremos la próxima semana en Fernando Aguayo, América.